La mañana del 14 de marzo de 2016 amaneció húmeda en Cancún. Las nubes bajas amenazaban lluvia y el viento del Caribe arrastraba el olor a sal hasta las calles del centro, donde los vendedores ambulantes comenzaban a desplegar sus mercancías. Patricia Salazar caminaba entre la multitud con la determinación de quien lleva años sobreviviendo en una ciudad que no siempre cumple sus promesas. A sus 28 años, trabajaba como supervisora en uno de los hoteles de la zona hotelera, un empleo que había conseguido después de años de limpiar habitaciones bajo el sol despiadado de Quintana Roo. Ese día, Patricia había quedado de verse con su hermana menor, Daniela, en el Mercado 28. Llevaban semanas sin poder reunirse debido a los turnos rotativos de Patricia y los estudios de Daniela en la universidad. La cita era a las 11 de la mañana, justo después de que Patricia terminara su turno nocturno. Daniela ya había enviado 3 mensajes confirmando que llegaría puntual, emocionada por contarle sobre su nuevo trabajo como recepcionista en una clínica dental del centro. Pero cuando las manecillas del reloj marcaron las 11:30, Patricia seguía sin aparecer. Daniela llamó 1, 2, 5 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Al principio, Daniela pensó que tal vez su hermana había tenido que quedarse más tiempo en el hotel. Los huéspedes podían ser exigentes, especialmente en temporada alta, y Patricia era de las que no dejaba un trabajo a medias. Pero cuando llegaron las 3 de la tarde y Patricia seguía sin dar señales de vida, Daniela comenzó a preocuparse de verdad. Llamó al hotel y la respuesta que recibió le heló la sangre. Patricia había salido de su turno a las 7 de la mañana, como siempre. Nadie la había visto desde entonces. Daniela condujo hasta el departamento que Patricia compartía con 2 compañeras de trabajo en la colonia Alfredo V. Bonfil, a unos 20 minutos del centro turístico. El edificio era modesto, de 3 pisos, con paredes pintadas de un amarillo desteñido por la humedad y el salitre. Una de las compañeras de Patricia, Rosa, abrió la puerta con los ojos hinchados de sueño. Trabajaba también en el turno nocturno y apenas había logrado dormir unas horas. No, Patricia no había llegado al departamento. Rosa asumió que se había ido directo al mercado sin pasar por casa, como solía hacer cuando tenía prisa. Daniela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Llamó a su madre, Guadalupe, quien vivía en Mérida con el padre de ambas, Roberto. La noticia cayó como una piedra en el estómago de Guadalupe. Conocía los peligros de Cancún, una ciudad que crecía demasiado rápido, donde las historias de mujeres desaparecidas se acumulaban en las páginas de los periódicos locales como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Roberto y Guadalupe tomaron el siguiente autobús hacia Cancún, un viaje de 4 horas que se les hizo eterno. Esa misma noche, Daniela presentó la denuncia de desaparición en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. El agente que la atendió, un hombre de mediana edad con el uniforme arrugado y una expresión de cansancio perpetuo, tomó los datos con una lentitud exasperante. Nombre completo, edad, descripción física, último lugar donde fue vista. Patricia Alejandra Salazar Mendoza, 28 años, 1,62 m de estatura, cabello negro largo hasta los hombros, ojos cafés, complexión delgada. Llevaba puesta su ropa de trabajo, pantalón negro, blusa blanca y zapatos cómodos, también negros. Su teléfono celular estaba apagado o fuera de servicio. El agente le entregó a Daniela un número de expediente y le dijo que estarían investigando.
pero su tono no transmitía urgencia ni esperanza. Daniela salió de la fiscalía con una sensación de vacío en el pecho. Su hermana había desaparecido en una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y la maquinaria burocrática apenas comenzaba a moverse. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, visitas a hospitales, recorridos por las calles de Cancún pegando carteles con la fotografía de Patricia. Guadalupe y Roberto se instalaron en el pequeño departamento de Daniela, convirtiendo la sala en un improvisado centro de operaciones. Guadalupe lloraba en silencio mientras preparaba café para los voluntarios que llegaban a ayudar, y Roberto, con las manos temblorosas, llamaba una y otra vez a amigos, conocidos, cualquier persona que pudiera tener información. Las compañeras de trabajo de Patricia organizaron una búsqueda en los alrededores del hotel y en las áreas cercanas a la ruta que ella tomaba habitualmente para llegar al centro. Revisaron terrenos baldíos, callejones, estacionamientos. Nada. Era como si Patricia se hubiera esfumado en el aire. Los encargados del hotel colaboraron proporcionando las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes se veía a Patricia saliendo del hotel a las 7:15 de la mañana, caminando hacia la parada de colectivos con su bolso colgado al hombro y una expresión serena en el rostro. Abordó un colectivo blanco con franja azul, el mismo que tomaba todos los días, y ahí terminaba el rastro. Daniela contactó al conductor del colectivo, un hombre llamado Esteban que llevaba años trabajando esa ruta. Esteban recordaba haber visto a Patricia esa mañana. Ella se había bajado en la avenida Tulum, cerca del Mercado 28, como siempre. Caminó hacia el norte y desapareció entre la multitud de peatones y vendedores. Eso era todo lo que Esteban podía decir. Daniela sintió que cada pista la llevaba a un callejón sin salida. La policía ministerial asignó el caso a un investigador llamado Héctor Villanueva, un detective con más de 15 años de experiencia en casos de desaparición. Villanueva era un hombre de pocas palabras, con el cabello entrecano y una mirada que parecía haberlo visto todo. Durante las primeras semanas, entrevistó a todas las personas cercanas a Patricia, compañeros de trabajo, amigos, conocidos del vecindario. Todos coincidían en describirla como una mujer responsable, trabajadora, sin enemigos conocidos. No había señales de problemas económicos, conflictos amorosos o involucramiento en actividades peligrosas. Villanueva revisó los registros de llamadas del teléfono de Patricia. Las últimas comunicaciones habían sido con Daniela la noche anterior, mensajes confirmando la cita del día siguiente. No había llamadas extrañas, mensajes sospechosos, ni contactos desconocidos. La cuenta bancaria de Patricia tampoco mostraba actividad inusual. Su último movimiento había sido un retiro de 300 pesos en un cajero automático 2 días antes de su desaparición. A medida que pasaban las semanas, la desesperación de la familia Salazar crecía. Guadalupe dejó de comer y apenas dormía, aferrándose a la esperanza de que Patricia apareciera en cualquier momento, caminando por la puerta con una explicación razonable para su ausencia. Roberto, por su parte, se sumergió en una obsesión silenciosa, pasando horas en Internet buscando información sobre desapariciones en México, leyendo foros, contactando a organizaciones de derechos humanos. Daniela se convirtió en la portavoz de la familia. Dio entrevistas a medios locales, participó en programas de radio, compartió la historia de Patricia en todas las redes sociales posibles. La fotografía de su hermana se viralizó en Facebook, generando cientos de compartidos y comentarios. Algunas personas afirmaban haberla visto en diferentes partes de la ciudad. En un supermercado de la región 94, en una gasolinera de la carretera a Playa del Carmen, en un restaurante de Puerto Morelos. Cada supuesta pista se investigaba, pero ninguna conducía a nada concreto. Los meses se convirtieron en un año.
La fiscalía seguía el protocolo, pero sin nuevas evidencias, el caso comenzó a enfriarse. Villanueva, aunque comprometido, tenía decenas de casos más en su escritorio, todos igual de urgentes, todos igual de desgarradores. La familia Salazar se unió a un colectivo de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo, un grupo que se reunía cada semana para compartir experiencias, estrategias de búsqueda y, sobre todo, el dolor compartido de no saber dónde estaban sus seres queridos. En esas reuniones, Guadalupe conoció a Marta, una mujer cuyo hijo había desaparecido 3 años atrás en circunstancias similares. Marta le enseñó a no perder la esperanza, a seguir presionando a las autoridades, a no dejar que el caso cayera en el olvido. Juntas participaron en marchas, plantones frente a la fiscalía, actos conmemorativos. Guadalupe portaba siempre una fotografía de Patricia colgada al cuello, y su presencia en cada manifestación se convirtió en un símbolo de la lucha incansable de las madres que buscan a sus hijos. Daniela, por su parte, desarrolló una relación cercana con el detective Villanueva. Aunque al principio desconfiaba de las autoridades, con el tiempo comprendió que Villanueva era un hombre honesto, atrapado en un sistema desbordado. Villanueva le explicaba las limitaciones del sistema de justicia, la falta de recursos, la corrupción que a veces entorpecía las investigaciones. Pero también le aseguraba que no iba a abandonar el caso de Patricia, que seguiría buscando hasta encontrar respuestas. 2 años después de la desaparición, en marzo de 2018, la familia Salazar organizó una vigilia en el Mercado 28, el lugar donde Patricia fue vista por última vez. Cientos de personas se unieron, encendiendo velas, colocando flores y fotografías de otras personas desaparecidas en Quintana Roo. Daniela dio un discurso emotivo, exigiendo justicia y pidiendo a las autoridades que no olvidaran a Patricia ni a ninguna de las otras víctimas. Su voz se quebraba mientras hablaba, pero había en ella una fortaleza que sorprendió a todos los presentes. Guadalupe permanecía a su lado, sosteniendo la fotografía de Patricia con ambas manos, los ojos húmedos, pero la mirada firme. La vigilia generó cobertura mediática a nivel nacional. Programas de televisión como Venga la Alegría y Sale el Sol mencionaron el caso de Patricia, mostrando su fotografía y pidiendo a la audiencia cualquier información que pudiera ayudar. Durante unos días, el teléfono de Daniela no dejó de sonar con supuestas pistas, pero nuevamente ninguna llevó a un hallazgo significativo. Roberto, quien había envejecido 10 años en 2, comenzó a tener problemas de salud. La presión arterial alta, el insomnio crónico y la angustia constante hicieron mella en su cuerpo. Los médicos le advirtieron que debía cuidarse, que el estrés lo estaba matando lentamente. Pero Roberto no podía detenerse. Cada mañana se levantaba con la misma pregunta martillándole la cabeza. ¿Dónde está mi hija? En 2019, la fiscalía cambió de personal. Villanueva fue transferido a otra área, y el caso de Patricia pasó a manos de una nueva investigadora, la licenciada Ana Lilia Cortés. Ana Lilia era joven, apenas 30 años, pero había estudiado criminología y tenía una reputación de ser meticulosa y apasionada por su trabajo. Cuando revisó el expediente de Patricia, notó algunos detalles que no habían sido seguidos adecuadamente. Por ejemplo, nunca se había investigado a fondo las cámaras de seguridad de los negocios ubicados en la avenida Tulum, cerca del lugar donde Patricia se había bajado del colectivo. Ana Lilia solicitó las grabaciones, pero muchas ya habían sido borradas o los negocios habían cerrado. Sin embargo, encontró una tienda de abarrotes que conservaba sus archivos de video. Las imágenes eran de mala calidad, pero en una de ellas se podía ver a una mujer que coincidía con la descripción de Patricia caminando por la acera.
seguida a unos metros por un hombre con una gorra azul. La calidad del video no permitía identificar al hombre, pero era la primera vez que aparecía alguien aparentemente siguiendo a Patricia. Ana Lilia mostró las imágenes a Daniela. El corazón de Daniela se aceleró. ¿Quién era ese hombre? Había estado siguiendo a Patricia. Era un depredador, un acosador. Ana Lilia le explicó que era solo una pista, no una prueba, pero que iban a investigar. Revisó bases de datos de personas con antecedentes penales, especialmente aquellos relacionados con acoso, secuestro o violencia contra mujeres. Había cientos de nombres, pero ninguno que se pudiera vincular directamente con Patricia. Para 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó el país. Las investigaciones criminales se ralentizaron aún más, y las familias de personas desaparecidas enfrentaron un nuevo obstáculo: el aislamiento. Las marchas se suspendieron, las oficinas gubernamentales cerraron sus puertas al público, y la comunicación con los investigadores se volvió esporádica. Guadalupe cayó en una profunda depresión. Sentía que el mundo había olvidado a Patricia, que su hija se había convertido en una estadística más en un país donde desaparecían miles de personas cada año. Daniela, sin embargo, no se rindió. Aprovechó las redes sociales para mantener viva la memoria de Patricia. Creó una página en Facebook llamada Buscamos a Patricia Salazar, donde publicaba actualizaciones, compartía información sobre otras desapariciones y coordinaba esfuerzos con otros familiares. La comunidad en línea creció, y pronto hubo voluntarios ofreciendo ayuda desde diferentes partes de México y el mundo. Fue a través de esa página que Daniela conoció a un periodista de investigación llamado Javier Ruiz. Javier trabajaba para un medio independiente especializado en casos de desapariciones forzadas y crímenes sin resolver. Le propuso a Daniela realizar un reportaje especial sobre Patricia, con la esperanza de que la exposición mediática renovada pudiera generar nuevas pistas. Daniela aceptó, desesperada por cualquier oportunidad de encontrar a su hermana. El reportaje se publicó en marzo de 2021, exactamente 5 años después de la desaparición de Patricia. Javier había entrevistado a la familia, a Ana Lilia Cortés, a compañeros de trabajo de Patricia y a expertos en desapariciones. El artículo detallaba no solo el caso de Patricia, sino también la crisis de desapariciones en México, un fenómeno que afectaba principalmente a mujeres jóvenes. El reportaje se viralizó, generando miles de comentarios y compartidos. Durante esos días, Daniela sintió una chispa de esperanza. Tal vez, finalmente, alguien con información se animaría a hablar. Y entonces, un martes por la tarde, el teléfono de Daniela sonó. Era un número desconocido, local de Cancún. Al otro lado de la línea, una voz de mujer temblorosa y nerviosa preguntó: ¿Es usted Daniela Salazar, la hermana de Patricia? Daniela sintió que el corazón se le detenía. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una pausa larga. Daniela escuchaba la respiración agitada de la mujer. Yo creo que sé algo sobre su hermana, pero tengo miedo. No puedo hablar ahora. Podemos vernos en un lugar público. Daniela aceptó inmediatamente, tratando de mantener la calma para no asustar a la mujer. Acordaron encontrarse al día siguiente en una cafetería del centro, un lugar concurrido donde la mujer se sentiría segura. Daniela colgó el teléfono con las manos temblorosas. Llamó a su madre, a su padre, a Ana Lilia Cortés. Después de 5 años de silencio, alguien finalmente tenía información sobre Patricia. Esa noche, Daniela no pudo dormir. Repasaba una y otra vez todas las posibilidades. ¿Qué sabría esa mujer? ¿Sería una testigo? ¿Una cómplice? ¿Alguien que había estado con Patricia todos estos años? Las preguntas se agolpaban en su mente sin respuesta.
Al amanecer, Guadalupe entró a su habitación con una taza de café. Madre e hija se abrazaron en silencio, compartiendo la misma mezcla de esperanza y temor que las había acompañado durante los últimos 5 años. La cafetería estaba llena de gente cuando Daniela llegó. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Ana Lilia Cortés estaba en una mesa del fondo, vestida de civil, lista para intervenir si era necesario. A las 11 en punto, una mujer de unos 40 años, delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo y lentes oscuros, entró al lugar. Miró alrededor con nerviosismo hasta que sus ojos se encontraron con los de Daniela. Se acercó lentamente y se sentó frente a ella. «Gracias por venir», dijo Daniela, tratando de ocultar la urgencia en su voz. La mujer se quitó los lentes y Daniela pudo ver sus ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Se llamaba Lucía y trabajaba como enfermera en una clínica privada de Cancún. Su voz temblaba mientras empezaba a hablar. «Hace 5 años, yo trabajaba en el turno de noche en esa misma clínica. Una madrugada, alrededor de las 3, llegó un hombre con una mujer inconsciente. Dijo que era su esposa, que había tenido un colapso. El doctor de guardia la atendió, pero yo noté algo extraño. La mujer tenía marcas en las muñecas, como si hubiera estado atada. Y cuando empezó a despertar, estaba desorientada, asustada. Preguntaba dónde estaba. Decía que necesitaba llamar a su hermana. Daniela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Era Patricia? Lucía asintió lentamente. No estoy completamente segura, pero cuando vi el reportaje y la fotografía, los rasgos, la edad, todo coincide. Esa mujer se parecía mucho a su hermana. ¿Qué pasó después? ¿A dónde se la llevaron? Daniela apenas podía controlar la desesperación en su voz. Lucía se retorció las manos. El hombre dijo que iba a llevarla a casa, que ya estaba mejor. El doctor le dio unos medicamentos y se fueron. Yo quise decir algo, pero tenía miedo. Ese hombre. Había algo en él que me aterraba. Y además, trabajaba en esa clínica de forma temporal, no quería problemas. Pero todos estos años he vivido con la culpa. Cuando vi el reportaje, supe que tenía que hablar. Daniela tomó las manos de Lucía, que temblaban visiblemente. ¿Recuerdas algo más sobre ese hombre? ¿Su nombre, su apariencia? No dio un nombre real, estoy segura. Pagó en efectivo. Era alto, complexión robusta, tenía un tatuaje en el antebrazo izquierdo, una especie de águila o algo así, y manejaba una camioneta blanca. Ana Lilia Cortés se acercó a la mesa y se presentó. Le pidió a Lucía que la acompañara a la fiscalía para hacer una declaración formal y trabajar con un retratista para crear un boceto del hombre. Lucía aceptó, aunque todavía visiblemente nerviosa. Firmó su testimonio y proporcionó todos los detalles que recordaba. El retratista creó un boceto basado en su descripción. Un hombre de entre 35 y 40 años, rasgos duros, barba corta, el tatuaje en el brazo. La investigación tomó un nuevo rumbo. Ana Lilia comenzó a buscar clínicas privadas que pudieran tener registros de esa noche de marzo de 2016. Muchas clínicas pequeñas no llevaban registros meticulosos, especialmente si los pacientes pagaban en efectivo, pero Ana Lilia no se dio por vencida. También inició una búsqueda en bases de datos de vehículos, específicamente camionetas blancas registradas en Quintana Roo, cruzando esa información con personas que tuvieran tatuajes similares al descrito o antecedentes penales. Guadalupe, al enterarse del testimonio de Lucía, experimentó una mezcla de alivio y angustia. Saber que Patricia podría haber estado viva 5 años atrás reabrió todas las heridas. ¿Dónde estaba ahora? ¿Había logrado escapar? ¿O seguía en manos de ese hombre?
Las preguntas torturaban a la familia día y noche. 2 semanas después del testimonio de Lucía, Ana Lilia recibió un golpe de suerte. Un informante anónimo llamó a la línea de denuncias de la Fiscalía mencionando a un hombre que coincidía con la descripción del boceto. Vivía en una zona rural a las afueras de Cancún, en un rancho aislado cerca de la comunidad de Leona Vicario. El informante aseguraba que el hombre, conocido en la zona como el Tigre, tenía fama de ser violento y de involucrarse en actividades ilícitas. Había rumores de que mantenía a mujeres en su propiedad, aunque nadie había podido confirmarlo. Ana Lilia coordinó con la policía estatal para realizar un operativo. No podían arriesgarse a que el sospechoso huyera o destruyera evidencia. El operativo se programó para el amanecer de un jueves, cuando las posibilidades de encontrarlo en la propiedad eran más altas. Daniela insistió en acompañar a las autoridades, pero Ana Lilia le explicó que era demasiado peligroso. Le prometió que la mantendría informada en todo momento. La noche antes del operativo, la familia Salazar no pudo dormir. Guadalupe rezaba en voz baja, aferrándose a un rosario que había pertenecido a su madre. Roberto caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de permanecer quieto. Daniela se quedó despierta en su habitación, mirando fotografías antiguas de Patricia, recordando los momentos felices que habían compartido. Había una fotografía de ambas en la playa, riendo bajo el sol, con el mar de fondo. Daniela se preguntaba si volvería a ver esa sonrisa en el rostro de su hermana. Al amanecer, un convoy de patrullas y vehículos de la Fiscalía se dirigió hacia el rancho. El lugar estaba rodeado de árboles y vegetación densa al final de un camino de terracería lleno de baches. La propiedad consistía en una casa principal de una planta, con paredes de bloc sin pintar, y varias construcciones más pequeñas alrededor, posiblemente bodegas o corrales. Un perro comenzó a ladrar cuando los vehículos se acercaron, alertando a los ocupantes de la casa. Los agentes rodearon la propiedad y tocaron a la puerta. Un hombre abrió coincidiendo con la descripción del boceto. Se identificó como Ramiro Vega. Al principio se mostró hostil, negándose a dejar entrar a los agentes, pero cuando le mostraron la orden de cateo, no tuvo más opción. Su actitud era defensiva, pero no parecía sorprendido, como si hubiera estado esperando este momento. Ana Lilia supervisó personalmente la búsqueda. Revisaron la casa habitación por habitación. En una de las recámaras encontraron ropa de mujer, artículos de higiene personal, una cama con barrotes en las ventanas y un candado en la puerta exterior. El corazón de Ana Lilia latía con fuerza. Sabía que estaban cerca de algo. En un armario encontraron documentos, identificaciones, licencias de conducir, todas de mujeres diferentes. Entre ellas, la credencial de elector de Patricia Alejandra Salazar Mendoza. Ana Lilia salió de la habitación y confrontó a Ramiro. ¿Dónde está Patricia Salazar? Ramiro la miró con desprecio, pero no respondió. Los agentes lo esposaron y lo llevaron a una patrulla. Mientras tanto, Ana Lilia continuó la búsqueda en el resto de la propiedad. En una de las bodegas encontraron más evidencia. Cajas con ropa, zapatos, objetos personales de múltiples mujeres. Era evidente que Ramiro había secuestrado a más de una persona, pero Patricia no estaba allí. Ana Lilia llamó a Daniela para informarle del hallazgo. Daniela sintió una oleada de emociones contradictorias. Habían encontrado evidencia de que Patricia había estado en ese lugar, pero ¿dónde estaba ahora? Ana Lilia le aseguró que iban a interrogar a Ramiro hasta obtener respuestas. El interrogatorio de Ramiro Vega duró horas. Al principio se negó a hablar, pidiendo un abogado. Pero cuando Ana Lilia le mostró toda la evidencia encontrada en su propiedad, su actitud comenzó a quebrarse. Le explicó que enfrentaba cargos por secuestro,
privación ilegal de la libertad y posiblemente homicidio si no cooperaba. Ramiro, consciente de la gravedad de su situación, finalmente comenzó a hablar. Admitió haber secuestrado a Patricia en marzo de 2016. La había seguido desde el hotel donde trabajaba, estudiando sus rutinas durante semanas. El día de su desaparición, la abordó en la avenida Tulum, amenazándola con un arma y obligándola a subir a su camioneta. La llevó a su rancho, donde la mantuvo cautiva durante meses. Ramiro se describía a sí mismo no como un criminal, sino como alguien que rescataba a mujeres que, según él, necesitaban protección. Su discurso estaba lleno de justificaciones retorcidas y delirios. Cuando Ana Lilia le preguntó qué había pasado con Patricia, Ramiro guardó silencio por un momento. Ella era diferente, dijo finalmente. No se rendía. Intentó escapar varias veces, una noche. Logró salir. Corrió hacia el monte. Traté de alcanzarla, pero se perdió en la oscuridad. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Ana Lilia. Hace como 4 años. No la volví a ver. Ana Lilia sintió una mezcla de frustración y esperanza. Si Patricia había logrado escapar, podría estar viva, escondida, tratando de reconstruir su vida. Pero también existía la posibilidad de que se hubiera perdido en la selva, sin recursos, sin ayuda. Ana Lilia ordenó una búsqueda intensiva en los alrededores del rancho, utilizando perros de búsqueda y equipos especializados. Daniela y su familia fueron informados de estos nuevos desarrollos. Guadalupe no sabía si alegrarse o entristecerse. La posibilidad de que Patricia hubiera escapado era esperanzadora, pero el hecho de que no hubiera regresado a casa era desgarrador. Se habría golpeado la cabeza y perdido la memoria. Tendría miedo de regresar, o algo peor le habría sucedido en la selva. La búsqueda en los alrededores del rancho duró varios días. Los equipos peinaron kilómetros de vegetación densa, preguntaron en comunidades cercanas, mostraron la fotografía de Patricia a los habitantes locales. Una mujer mayor, doña Carmen, quien vivía en una casa aislada a unos 3 kilómetros del rancho, recordó haber visto a una mujer desorientada caminando por el camino hace años. La mujer parecía asustada y confundida. Doña Carmen le ofreció agua y comida, pero la mujer le agradeció y siguió caminando hacia la carretera. Este testimonio reabrió la esperanza. Si Patricia había logrado llegar a la carretera, podría haber conseguido ayuda, haber abordado un autobús, haber llegado a alguna ciudad. Pero, ¿por qué no había contactado a su familia? Ana Lilia especuló que después de meses de cautiverio y trauma, Patricia podría haber desarrollado un estado de shock profundo, confusión o incluso amnesia disociativa, una condición en la que la mente bloquea recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Ana Lilia amplió la búsqueda a hospitales, albergues, centros de asistencia social en todo Quintana Roo y estados vecinos. Envió la fotografía de Patricia a todas estas instituciones, preguntando si alguna mujer con esas características había sido atendida entre 2017 y 2021. También publicó nuevamente la información en redes sociales, esta vez con la hipótesis de que Patricia podría estar viva, pero sin memoria de su identidad. La respuesta llegó 2 semanas después. Un albergue para mujeres en Playa del Carmen contactó a la fiscalía. Una mujer que había llegado al albergue en 2017, sin identificación y sin recuerdos claros de su pasado, coincidía con la descripción de Patricia. La llamaban simplemente Ana, porque no recordaba su nombre real. Había estado viviendo en el albergue y trabajando en labores de limpieza a cambio de techo y comida. El personal del albergue notó que tenía cicatrices en las muñecas y signos de trauma severo, pero nunca había querido hablar de su pasado.
Daniela, Guadalupe y Roberto viajaron inmediatamente a Playa del Carmen, acompañados por Ana Lilia. El trayecto fue tenso, lleno de una expectativa casi insoportable. Sería realmente Patricia. La reconocería después de 5 años. ¿Y si no era ella? El albergue era un edificio sencillo, pintado de blanco, con un pequeño jardín en el frente. La directora del albergue, una mujer llamada Teresa, los recibió con calidez y les explicó que Ana estaba en el jardín regando las plantas. Guadalupe caminó lentamente hacia el jardín, con Daniela a su lado. Allí, de espaldas, una mujer delgada con el cabello más corto pero inconfundiblemente familiar, regaba las flores con una manguera. Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban. Llamó con voz temblorosa: ¡Patricia! La mujer se quedó inmóvil. La manguera cayó de sus manos, salpicando agua sobre el pasto. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos, aquellos ojos cafés que Guadalupe había visto nacer, se encontraron con los de su madre. Hubo un momento de confusión, de reconocimiento lento, de algo que comenzaba a despertar en lo profundo de su mente. Y entonces las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Mamá?», susurró Patricia, la voz quebrada por la emoción y la incertidumbre. Guadalupe corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar los 5 años perdidos. Daniela se unió al abrazo, llorando sin control. Roberto, desde la distancia, se llevó las manos a la cara, incapaz de contener el llanto que había reprimido durante tanto tiempo. Patricia temblaba entre los brazos de su familia, fragmentos de memoria comenzando a regresar lentamente. La cara de su hermana, la voz de su madre, el olor de su hogar. Los días siguientes fueron un proceso lento y delicado. Patricia había bloqueado gran parte de sus recuerdos como mecanismo de supervivencia, pero con el apoyo de terapeutas especializados en trauma, comenzó a reconstruir su historia. Recordaba el secuestro, los meses de cautiverio en el rancho, el terror constante, los intentos fallidos de escape. Recordaba la noche en que finalmente logró huir, corriendo descalza por la oscuridad, sin saber hacia dónde iba, solo sabiendo que tenía que alejarse de ese lugar. Había caminado durante horas hasta colapsar de agotamiento cerca de una carretera. Una mujer, doña Carmen, le había dado agua y comida, y luego Patricia había seguido caminando, abordando un autobús que la llevó a Playa del Carmen. Allí, desorientada y sin documentos, había llegado al albergue. Su mente, incapaz de procesar el trauma, había bloqueado su identidad, sus recuerdos, su vida anterior. Durante 4 años había vivido en una especie de limbo, sin pasado, sin futuro, solo el presente inmediato del albergue y las tareas diarias que le daban un mínimo sentido de propósito. Ramiro Vega fue procesado y sentenciado a 40 años de prisión por múltiples cargos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Durante el juicio, se descubrió que había secuestrado a al menos 5 mujeres más en los últimos 10 años. Algunas habían logrado escapar, otras habían sido liberadas cuando Ramiro se cansaba de ellas y una seguía desaparecida. Las autoridades continuaron investigando para localizar a esta última víctima. La historia de Patricia Salazar conmovió a todo México. Los medios de comunicación cubrieron su reencuentro con la familia, y su caso se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Patricia, con el apoyo de su familia y terapeutas, comenzó el largo camino de recuperación. Los recuerdos seguían regresando, a veces dolorosos, a veces reconfortantes, pero siempre necesarios para sanar. Daniela dejó su trabajo para dedicarse completamente a ayudar a su hermana en su proceso de readaptación. Juntas,
Caminaban por las playas de Playa del Carmen, hablaban durante horas, reconstruían los lazos que el tiempo y el trauma habían fracturado. Patricia poco a poco comenzó a sonreír de nuevo. No era la misma sonrisa despreocupada de antes, pero era una sonrisa de alguien que había sobrevivido a lo impensable y estaba encontrando la fuerza para seguir adelante. Guadalupe y Roberto volvieron a Mérida, pero visitaban a sus hijas cada fin de semana. La casa que antes había estado sumida en el silencio y el dolor, ahora se llenaba de conversaciones, risas, lágrimas de alivio. Roberto, cuya salud había decaído durante los años de búsqueda, comenzó a mejorar. Tener a Patricia de vuelta le había devuelto la razón para cuidarse, para vivir. Patricia decidió compartir su historia públicamente, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Participó en conferencias organizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, habló en escuelas y universidades sobre la importancia de la prevención y el apoyo a las víctimas de secuestro. Su testimonio era crudo, honesto, y su presencia inspiraba a otros a no perder la esperanza. Ana Lilia Cortés continuó trabajando en la Fiscalía, pero el caso de Patricia se convirtió en uno de los más significativos de su carrera. Le recordaba por qué había elegido esa profesión, por qué a pesar de las frustraciones y los fracasos, valía la pena seguir luchando. Mantuvo el contacto con la familia Salazar, celebrando cada pequeño avance en la recuperación de Patricia. Lucía, la enfermera que había dado el testimonio crucial, también encontró paz. Durante años había vivido con la culpa de no haber hablado antes, pero al ver a Patricia reunida con su familia, supo que su valentía al dar el paso había marcado la diferencia. Teresa, la directora del albergue en Playa del Carmen, continuó su trabajo ayudando a mujeres en situación vulnerable, sabiendo que cada historia tenía el potencial de un final esperanzador. Un año después del reencuentro, en marzo de 2022, la familia Salazar organizó una pequeña celebración en Playa del Carmen. No era para olvidar el dolor de los años perdidos, sino para honrar la resiliencia, la esperanza y el amor inquebrantable que los había mantenido unidos durante la búsqueda. Patricia sopló las velas de un pastel rodeada de su familia, de Ana Lilia, de Lucía, de Teresa, de todos aquellos que habían sido parte de su historia. Y mientras las velas se apagaban, hizo un deseo silencioso, que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que la suya había vivido. La vida de Patricia nunca volvería a ser exactamente como antes. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran permanentes, pero había aprendido que la fuerza no estaba en no caer, sino en levantarse una y otra vez, en reconstruirse desde los fragmentos, en encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Y rodeada del amor incondicional de su familia, Patricia sabía que podía enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Los casos de desaparición en México seguían siendo una realidad dolorosa, con miles de familias aún buscando a sus seres queridos. Pero la historia de Patricia Salazar era un recordatorio de que la esperanza nunca debía abandonarse, de que cada llamada, cada pista, cada testimonio podía ser la pieza que faltaba para traer a alguien de vuelta a casa. Y mientras hubiera familias dispuestas a luchar, autoridades comprometidas con la justicia y comunidades unidas en la solidaridad, siempre habría una posibilidad de reencuentro, de sanación, de justicia.